Déjame decirte algo directamente como si estuviéramos sentados uno al lado del otro, porque probablemente nadie te lo ha dicho así de claro. La mayoría de los hombres mayores están perdiendo oportunidades con mujeres no porque sean poco atractivos ni porque ya pasó su momento, sino porque hablan mal. Sí, así de simple. Usan palabras débiles, previsibles, aburridas y creen que la atracción es cuestión de suerte, de físico o de dinero. No lo es. Y aquí viene la parte que puede incomodar a muchos. Las mujeres no se sienten atraídas solo por lo que ven, sino por lo que sienten cuando tú hablas. Ese sentir se activa con palabras específicas, palabras que transmiten seguridad, liderazgo, misterio o todo lo contrario. Por eso dos hombres con la misma edad, la misma apariencia, incluso el mismo estatus económico, pueden tener resultados completamente distintos en el terreno de las citas y las relaciones. Uno genera interés casi sin esfuerzo, mientras el otro es ignorado, friendzoneado o simplemente olvidado después de la primera conversación. Si has llegado hasta este vídeo buscando entender la psicología femenina, cómo atraer mujeres siendo un hombre maduro, cómo mejorar tu comunicación con las mujeres o simplemente cómo dejar de sentirte invisible en una conversación, estás en el lugar correcto. Porque hoy vamos a hablar de algo que muy pocos canales de contenido para hombres se atreven a explicar con esta profundidad: el lenguaje como herramienta de seducción natural, sin trucos baratos, sin frases de manual, sin manipulación. Barata que se nota a 1 kilómetro de distancia. Ahora bien, no estamos hablando de frases manipuladoras ni de trucos de manual que ya todas las mujeres reconocen apenas los escuchan. Eso no funciona a largo plazo, y si has intentado usar líneas prefabricadas de Internet, ya sabes de lo que hablo. Suenan huecas, suenan ensayadas, y en el momento en que suenan ensayadas, todo el encanto desaparece. Estamos hablando de entender la psicología femenina de forma inteligente y usar el lenguaje como una herramienta de conexión real, de comunicación auténtica entre un hombre maduro y una mujer que busca algo genuino. Porque un hombre que sabe qué decir y cómo decirlo automáticamente se posiciona por encima del promedio, por encima de la mayoría de los hombres de su edad, que siguen cometiendo los mismos errores de comunicación una y otra vez sin darse cuenta. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que deben impresionar, presumir o convencer. Error. Las palabras más poderosas no son las más largas ni las más complejas, son las que generan emociones específicas en el momento adecuado. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy, en este vídeo largo y detallado donde vamos a profundizar mucho más de lo habitual. En este vídeo te voy a mostrar las palabras clave que los hombres mayores exitosos en el terreno amoroso usan con intención para despertar atracción en las mujeres. Palabras simples pero cargadas de significado psicológico. Palabras que cambian completamente la dinámica de una conversación, la energía de una cita, el rumbo de una relación que apenas comienza. Si entiendes esto, no solo vas a comunicarte mejor, vas a destacar sin necesidad de competir con hombres más jóvenes, más ricos o más atractivos físicamente. Porque mientras otros hombres siguen diciendo lo mismo de siempre, las mismas frases trilladas, los mismos cumplidos vacíos, tú vas a estar jugando en otro nivel, en el nivel de la inteligencia emocional aplicada a la atracción. Antes de continuar, quiero que entiendas por qué este tema es tan importante específicamente para los hombres maduros, para los hombres de 40, 50 o incluso 60 años que están de vuelta en el mundo de las citas después de un divorcio, después de años de matrimonio, o simplemente después de mucho tiempo sin practicar el arte de la conversación con intención romántica. El mundo cambió. Las reglas cambiaron. Lo que funcionaba hace 20 años ya no funciona igual, y muchos hombres mayores se sienten perdidos, inseguros, desactualizados. Pero aquí está la buena noticia: la esencia de la atracción femenina no ha cambiado tanto como crees. Lo que ha cambiado es la forma de comunicarla, y eso es precisamente lo que vamos a desglosar hoy, palabra por palabra, ejemplo por ejemplo, situación por situación. Presta atención, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar completamente la forma en que una mujer te percibe desde la primera conversación, desde el primer mensaje de texto, desde la primera cita en un café o en una cena tranquila. Vamos a hablar de comunicación, de autoestima masculina, de lenguaje corporal implícito en las palabras, de psicología de la atracción, y de cómo un hombre maduro puede convertirse en alguien magnético sin cambiar quién es en el fondo, sino simplemente afinando la forma en que se expresa. La primera palabra que quiero que grabes en tu mente es una palabra pequeña, de apenas 2 letras, pero con un peso psicológico enorme: no. ¿Por qué rechazar algo, decir que no a una propuesta, a una salida o a una situación,
a veces te hace más atractivo ante una mujer. Déjame preguntarte algo y respóndete con total honestidad, en silencio para ti mismo. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? Si a una salida que no te interesaba tanto. Si a una conversación que te aburría profundamente. Si a estar disponible en todo momento solo para no perder la oportunidad, solo por miedo a que si dices que no, ella pierda el interés y desaparezca para siempre. Y aquí viene la verdad incómoda que pocos coaches de citas se atreven a decir con claridad: cada uno de esos síes innecesarios te resta valor, porque aunque nadie te lo diga directamente, un hombre que siempre está disponible se vuelve predecible, y lo predecible rara vez genera atracción sostenida en el tiempo. La disponibilidad total, sin límites, sin criterio propio, es uno de los asesinos silenciosos de la tensión romántica. Ahora bien, no se trata de convertirte en alguien frío, distante o de jugar juegos mentales agotadores. Se trata de entender el poder psicológico detrás de una palabra tan simple como no. Cuando un hombre sabe decir no con calma, sin agresividad y sin necesidad de justificarse demasiado, transmite algo muy específico: control. Y el control bien manejado, el control emocional, es una de las cualidades más atractivas que puedes proyectar frente a una mujer, sin importar tu edad, tu físico o tu situación económica. Aquí es donde muchos hombres mayores fallan en el terreno de las citas modernas. Creen que para gustarle a una mujer deben complacer, adaptarse constantemente, estar siempre de acuerdo con todo lo que ella dice o propone. Pero eso no crea conexión real, crea aburrimiento, crea previsibilidad, y la previsibilidad es enemiga directa del deseo. Porque si tú no tienes límites claros, si todo te parece bien, si todo lo aceptas sin filtro, entonces no estás mostrando quién eres realmente, y la atracción empieza precisamente ahí, en la autenticidad, en la personalidad definida, en el criterio propio. Imagina esta situación tan común en las citas actuales. Ella te propone algo en un momento en el que tú ya tienes planes, una cena familiar, una actividad personal, un compromiso previo. El error común, el error que comete la mayoría de los hombres inseguros, es cancelar todo solo para decir sí y quedar bien, sacrificando su propia agenda, su propio tiempo, su propia dignidad, con tal de no decepcionarla. Pero un hombre que entiende su valor responde diferente. Dice algo como: y no puedo, tengo un compromiso, pero me encantaría organizar algo otro día. Fíjate bien, no hay rechazo emocional en el tono, no hay tensión innecesaria, solo claridad, solo honestidad tranquila. Ese pequeño no cambia completamente la percepción que ella tiene de ti. Ya no eres alguien que gira alrededor de su agenda, eres alguien que tiene su propia vida, sus propios planes, su propio mundo interesante, y eso genera algo muy poderoso a nivel psicológico: respeto. Porque el no bien usado no aleja, filtra. Filtra a quienes no valoran tu tiempo y atrae a quienes sí lo hacen genuinamente. Además, este pequeño acto de establecer límites crea un efecto psicológico muy interesante y bien documentado en la psicología del deseo. Cuando no estás disponible todo el tiempo, tu presencia se vuelve más valiosa a los ojos del otro. Es la misma lógica económica y emocional por la que las cosas escasas llaman más la atención que las cosas abundantes. Un hombre siempre disponible es como un producto que nunca se agota en la tienda, deja de generar urgencia. Un hombre con su propia vida, con su propio criterio, con sus propios noes ocasionales, se convierte en algo que vale la pena perseguir, algo que vale la pena cuidar. Ahora bien, cuidado con esto, porque aquí es donde muchos hombres se equivocan al intentar aplicar este consejo. Decir no no es ser grosero, arrogante o desafiante. Ese es otro error común, un error que puede arruinar por completo la conexión que estás construyendo. El tono lo es todo. Un no tranquilo, relajado, incluso acompañado de una ligera sonrisa o de humor, tiene mucho más impacto positivo que uno defensivo, cortante o agresivo. De hecho, muchas veces ni siquiera necesitas decir la palabra completa para transmitir ese límite. Puedes comunicar esa frontera de forma natural, con tu lenguaje corporal, con tu tono de voz, sin generar tensión ni conflicto innecesario. Lo importante, lo fundamental, es que no sientas la necesidad de agradar a toda costa, porque aquí está el punto clave que pocos hombres entienden en el terreno de las relaciones y las citas: cuando tú te respetas a ti mismo, los demás lo notan sin que tengas que explicarlo con palabras. Y sí, puede parecer contradictorio con todo lo que te han enseñado sobre cómo conquistar a una mujer. Al principio te han enseñado que para atraer debes acercarte más, estar más presente, decir más sí, ser más complaciente. Pero en la práctica, en la vida real, lo que realmente destaca en un mar de hombres iguales es exactamente lo contrario.
Un hombre que sabe cuándo retirarse, cuándo marcar límites saludables, cuándo decir no sin miedo a las consecuencias. Ese tipo de hombre no compite desesperadamente por atención, se diferencia naturalmente del resto. Así que la próxima vez que sientas esa presión interna de decir sí solo por quedar bien, solo por miedo al rechazo, detente un segundo antes de responder. Pregúntate honestamente si realmente quieres hacerlo, y si la respuesta interna es no, dilo sin culpa, sin drama excesivo, sin explicaciones interminables. Porque a veces una sola palabra bien utilizada, en el momento correcto con el tono correcto, puede decir mucho más sobre ti, sobre tu valor personal y tu madurez emocional, que 1000 intentos desesperados de impresionar. La segunda palabra que quiero enseñarte hoy es una palabra que transmite algo que muchas mujeres buscan inconscientemente en un hombre maduro: estabilidad emocional. Esa palabra es tranquila. Y vamos a hablar de cómo transmitir control sin parecer dominante, cómo proyectar seguridad sin caer en la prepotencia, algo que muchos hombres confunden constantemente en el terreno de la comunicación y la atracción. Déjame pintarte una escena muy común en cualquier cita o conversación con una mujer. Estás hablando con ella y de repente se muestra un poco tensa, indecisa o incluso emocional. Tal vez algo no salió como esperaba en su día, tal vez está procesando algo de su vida personal, o simplemente está probando, de forma inconsciente, cómo reaccionas tú ante la presión o la incertidumbre. Y aquí es donde la mayoría de los hombres comete un error silencioso pero fatal para la atracción. Reaccionan con la misma energía nerviosa. Se aceleran, intentan explicar demasiado, se justifican en exceso, o peor aún, pierden por completo el control emocional y entran en pánico o en ansiedad visible. Ahora escucha esto con atención, porque es una de las claves más importantes de este vídeo sobre psicología de la atracción y comunicación masculina. En momentos así, lo que una mujer percibe. Ahora bien, vamos a ser claros y directos sobre esto, porque es un matiz importante que muchos coaches de seducción pasan por alto. Esto no se trata de invalidar lo que ella siente, no se trata de decir tranquila para callarla, para minimizar sus emociones o para evitar una conversación incómoda. Ese es un error enorme que puede generar el efecto contrario, hacer que ella se sienta ignorada o menospreciada emocionalmente. Se trata de acompañar la situación emocional sin perder tu propio centro, tu propia estabilidad interna. Imagina que ella dice algo como: no sé si esto vaya a funcionar entre nosotros. Un hombre inseguro entra en pánico inmediato, empieza a justificar, a convencer desesperadamente, a prometer cosas que quizás ni siquiera puede cumplir. Pero un hombre que entiende el juego de la atracción y la comunicación emocional responde con algo como: tranquila, no hay prisa, vamos viendo cómo se siente esto con el tiempo. Fíjate en la diferencia enorme entre ambas reacciones. No está forzando nada, no está reaccionando desde el miedo al abandono, está marcando el ritmo de la relación con calma, y eso es liderazgo emocional puro, algo extremadamente atractivo y escaso en el mundo de las citas actuales. Porque aquí viene otra verdad que pocos aceptan abiertamente en el mundo de la comunicación y la seducción: la atracción no solo se construye con lo que haces o con lo que tienes materialmente, sino con cómo haces sentir a la otra persona en momentos específicos de incertidumbre o vulnerabilidad emocional. Si tú te mantienes firme, relajado, claro en tu comunicación, automáticamente creas un espacio seguro donde ella puede bajar la guardia emocional. Y cuando alguien baja la guardia frente a ti, empieza la conexión real, la intimidad emocional genuina que va mucho más allá de la atracción física superficial. Ahora algo importante que debes entender sobre esta palabra específica: funciona porque es coherente con tu actitud interna real. Si por dentro estás nervioso, ansioso o inseguro, y por fuera dices tranquila de forma mecánica, no va a funcionar como esperas. Se nota la incongruencia entre lo que dices y lo que realmente sientes. La clave está en que tu lenguaje, tu tono de voz y tu comunicación no verbal reflejen tu estado interno genuino de calma. Por eso, más que memorizar la palabra como un truco, debes trabajar internamente en desarrollar lo que esa palabra representa: calma real, control emocional genuino, presencia auténtica en el momento presente. Y aquí es exactamente donde muchos hombres mayores tienen una ventaja natural sobre los hombres más jóvenes cuando saben usarla bien. No intentan impresionar desesperadamente, no reaccionan impulsivamente ante cada situación. Observan con paciencia, escuchan activamente y luego hablan con intención clara. Eso los hace destacar sin esfuerzo aparente, con una elegancia que solo da la experiencia de vida acumulada.
La tercera palabra clave que vamos a explorar hoy en este vídeo sobre psicología de la atracción y comunicación efectiva para hombres maduros es interesante, y vamos a hablar del poder de no sobrevalidar constantemente a la persona con la que estás hablando. Hay algo que probablemente has hecho muchas veces sin darte cuenta, algo que la mayoría de los hombres hace de forma automática e inconsciente: escuchar a una mujer hablar y casi de inmediato reaccionar con entusiasmo exagerado. Decirle que todo lo que hace es increíble, que todo lo que dice te parece absolutamente fascinante, que todo en ella es perfecto desde el primer momento. Y aunque suena lógico a primera vista, porque crees intuitivamente que eso la hará sentirse bien contigo, la realidad psicológica es completamente distinta. Y aquí viene la parte incómoda de esta verdad sobre la atracción femenina: cuando todo te parece increíble, nada realmente lo es a los ojos del otro. Porque la sobrevalidación constante tiene un efecto silencioso y contraproducente que muchos hombres no perciben conscientemente. En lugar de generar atracción y deseo, reduce drásticamente el impacto real de tus palabras. Pierden peso emocional, se vuelven predecibles y, lo peor de todo, dejan de ser creíbles a los ojos de una mujer inteligente y perceptiva. Ahora piensa en esto como si fuera una conversación normal y cotidiana, sin estrategias complicadas de manual de seducción. Cuando alguien reacciona a absolutamente todo con el mismo nivel de entusiasmo desbordante, la mente de la otra persona empieza a desconectarse gradualmente, porque no hay contraste emocional, no hay misterio genuino, no hay filtro perceptible en tu comunicación. Y ahí es donde entra esta palabra simple pero extremadamente efectiva en el terreno de la comunicación con intención: interesante. No porque sea una palabra mágica por sí sola, sino porque representa algo mucho más profundo a nivel psicológico: criterio propio, discernimiento, estándares personales claros. Un hombre que usa esta palabra correctamente en el momento adecuado, no está intentando impresionar desesperadamente, no está compitiendo internamente por agradar a toda costa. Está observando con atención genuina, evaluando con calma, y luego respondiendo desde un lugar de tranquilidad interna. Y eso cambia completamente la dinámica psicológica de la conversación, porque cuando tú no reaccionas de forma exagerada ante cada comentario, generas algo muy específico y valioso en la otra persona: curiosidad genuina. Ella empieza a preguntarse internamente qué estás pensando realmente sobre ella, empieza a notar que no eres tan fácil de leer como los demás hombres que ha conocido, y en lugar de sentir que ya te tiene completamente ganado desde el primer mensaje, siente que hay algo más por descubrir en ti, una capa adicional de misterio y profundidad. Y eso es absolutamente clave en la psicología de la atracción, porque el deseo y la atracción no crecen cuando todo está claro y expuesto desde el principio de la interacción, crecen cuando hay un pequeño espacio de incertidumbre saludable, cuando no todo está entregado de inmediato sin ningún tipo de filtro emocional. Ahora bien, esto no significa volverte frío, distante o desinteresado. Ese es un error común que cometen algunos hombres al intentar aplicar mal este consejo de seducción. No se trata de quitar toda la emoción de la ecuación, se trata de dosificarla de forma inteligente y consciente. Porque aquí hay una diferencia importante que debes entender profundamente: validar no es lo mismo que sobrevalidar constantemente. Validar es reconocer algo de forma genuina y específica cuando realmente lo sientes así, cuando algo te impacta o te sorprende de verdad. Sobrevalidar es hacerlo constantemente sin ningún tipo de filtro, casi como un reflejo automático nervioso ante cualquier estímulo. Y lo automático o lo mecánico rara vez resulta atractivo en el terreno de las relaciones humanas y el cortejo. Un hombre que dice interesante en el momento psicológicamente adecuado está mostrando implícitamente que no todo le impresiona fácilmente, que tiene estándares personales claros, que no reacciona por necesidad emocional de aprobación, sino por elección consciente y deliberada. Y eso, aunque no se diga explícitamente en voz alta durante la conversación, se percibe de forma inconsciente por la otra persona, porque al final del día las palabras no funcionan de forma aislada en una conversación. Funcionan como señales sociales y psicológicas constantes. Y esta palabra en particular envía una señal muy clara y poderosa: estoy presente en esta conversación, estoy atento a lo que dices, pero no estoy intentando desesperadamente ganarme tu aprobación constante. Y eso invierte completamente los roles tradicionales de la dinámica de cortejo. Ahora ya no eres tú quien busca activamente la validación externa, es ella quien empieza a buscarla genuinamente de ti, quien empieza a esforzarse un poco más por impresionarte a ti también. Y aquí es donde muchos hombres mayores que aplican estos principios de comunicación consciente se sorprenden gratamente con los resultados, porque no han cambiado su apariencia física, ni su estatus social o económico, ni su situación de vida general.
Simplemente han cambiado la forma consciente en que responden verbalmente en las conversaciones. Han dejado de regalar validación indiscriminada sin ninguna medida y han empezado a comunicarse con verdadera intención y propósito. Eso genera respeto genuino, y el respeto, aunque muchos hombres lo subestimen en el terreno amoroso, es una base absolutamente esencial y fundamental de la atracción sostenida en el tiempo. Sin respeto mutuo genuino, todo lo demás en una relación es superficial y completamente temporal. Además, cuando tus palabras tienen un filtro consciente y no son automáticas, cada una de ellas pesa mucho más en la conversación. Cada reacción tuya cuenta y tiene peso emocional real, y eso hace que incluso lo más simple que digas tenga un impacto psicológico mayor. Porque no es lo mismo escuchar cumplidos constantes y predecibles que recibir una respuesta medida, pensada, que deja espacio genuino para la interpretación personal. Eso se siente completamente diferente a nivel emocional, y no es manipulación calculada, es conciencia emocional aplicada. Es entender profundamente que no necesitas impresionar a cada segundo de la conversación, que no tienes que demostrar interés de forma exagerada y constante para que alguien lo perciba genuinamente. A veces, contraintuitivamente, menos expresión emocional visible genera un efecto psicológico mucho más potente. Vamos ahora con la cuarta palabra clave de este vídeo sobre atracción, psicología femenina y comunicación masculina efectiva, la palabra vamos, y hablemos del liderazgo sutil que pocas mujeres logran ignorar conscientemente en un hombre. Te voy a decir algo que muchos hombres no quieren escuchar abiertamente, pero necesitas escucharlo hoy si de verdad quieres mejorar tu vida amorosa. La mayoría de los hombres mayores no falla en el terreno de las citas por falta de experiencia de vida, falla específicamente por indecisión crónica. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo notan conscientemente en su propio comportamiento diario. Se quedan esperando pasivamente el momento perfecto que nunca llega, analizan demasiado cada situación social, preguntan en exceso antes de actuar, dudando de cada paso que dan, como si cualquier movimiento pudiera arruinarlo absolutamente todo de forma irreversible. Y mientras tanto, mientras siguen paralizados por el análisis excesivo, pierden algo mucho más importante y valioso que una simple oportunidad puntual, pierden presencia magnética. Porque un hombre que no toma iniciativa clara, aunque tenga las mejores intenciones del mundo, termina proyectando inseguridad de forma involuntaria ante la mujer que le interesa. Y aquí es donde entra una palabra tan simple, tan cotidiana, que muchos hombres la subestiman completamente en su poder psicológico, vamos. No es solo una palabra cualquiera dentro de una oración, es una señal social y emocional poderosa. Una señal clara de dirección, de claridad mental, de capacidad de decisión real. Ahora bien, antes de que lo malinterpretes completamente, esto no se trata de mandar autoritariamente ni de imponerse sobre la voluntad de la otra persona, no se trata de controlar a nadie de forma manipuladora. Se trata de algo mucho más básico, sencillo y genuinamente poderoso, dejar de moverte constantemente desde la duda paralizante, desde el miedo al rechazo o al error social. Porque sí, hay que decirlo con total claridad y honestidad, si necesitas la aprobación externa para cada pequeño paso que das en una interacción social o romántica, estás entregando activamente el control total de la interacción a la otra persona. Y cuando eso sucede de forma consistente, la energía completa de la relación cambia negativamente. Ya no eres tú quien guía naturalmente la dinámica, eres tú quien simplemente sigue pasivamente lo que la otra persona decide. Y eso, aunque parezca sutil, se nota claramente a nivel inconsciente. La palabra vamos, bien usada en el contexto correcto, transmite algo psicológicamente diferente y muy atractivo. No pide permiso de forma insegura y titubeante, pero tampoco invade agresivamente el espacio emocional del otro. Marca una dirección clara con total naturalidad, y eso, aunque parezca un detalle pequeño e insignificante a simple vista, tiene un impacto profundo y acumulativo en cómo te perciben las mujeres con las que interactúas. Porque en el fondo psicológico las personas responden instintivamente a la claridad, a la sensación tranquilizadora de que alguien sabe hacia dónde va en la vida, no necesariamente a la perfección absoluta, sino específicamente a la capacidad de decisión firme y consistente. Y aquí viene una crítica necesaria y directa que pocos se atreven a hacer abiertamente en el contenido sobre citas y relaciones. Muchos hombres creen erróneamente que ser simplemente bueno es suficiente para triunfar en el amor, que ser educado, respetuoso y estar siempre disponible lo es absolutamente todo en una relación. Pero si a esas cualidades le sumas indecisión crónica, te vuelves completamente invisible ante los ojos de una mujer, no porque estés haciendo algo objetivamente mal,
sino porque simplemente no estás destacando en absolutamente nada memorable. La atracción genuina no se construye únicamente con buenas intenciones, se construye activamente con dirección clara, y eso implica necesariamente tomar pequeñas decisiones cotidianas sin dramatizarlas excesivamente. No convertir cada pequeña acción cotidiana en un evento monumental cargado de ansiedad. No esperar siempre pasivamente a que todo esté completamente garantizado antes de moverte hacia adelante. Porque si esperas demasiado tiempo analizando cada variable posible, alguien más con menos dudas internas y más decisión simplemente avanza y toma la oportunidad que tú dejaste pasar por miedo. Ahora aquí está el punto clave y central de todo este segmento: decir vamos no es realmente el objetivo final en sí mismo, es el resultado natural y orgánico de una mentalidad interna mucho más firme y segura. Es lo que surge espontáneamente cuando dejas de cuestionarte tanto internamente y empiezas a actuar con más claridad y determinación genuina. Y si al principio de este proceso de cambio puede sentirse bastante incómodo, porque estás activamente rompiendo un patrón de comportamiento arraigado durante años, estás pasando conscientemente de reaccionar pasivamente a proponer activamente, de esperar pasivamente a dirigir con confianza. Pero eso es exactamente lo que necesitas desarrollar, no para impresionar superficialmente a nadie, no para dominar controladoramente a la otra persona, sino específicamente para mostrar de forma auténtica que tienes una estructura interna sólida, que no estás perdido emocionalmente en la interacción social, que no dependes completamente y de forma desesperada de lo que la otra persona diga o haga en cada momento. Y eso, a nivel psicológico profundo, genera confianza genuina y duradera en la otra persona. Porque cuando alguien percibe genuinamente que tú sabes moverte con naturalidad por el mundo, sin forzar artificialmente las situaciones, sin dudar excesivamente ante cada decisión pequeña, automáticamente esa persona se relaja emocionalmente en tu presencia. Ya no tiene que cargar sola con toda la responsabilidad de dirigir la interacción, ya no siente internamente que todo depende exclusivamente de ella. Y ahí es precisamente donde la dinámica completa de la relación cambia positivamente hacia algo más equilibrado y saludable. Ahora una advertencia importante antes de continuar con la siguiente palabra clave: si intentas usar esta palabra específica desde un lugar interno de inseguridad genuina, se va a notar inevitablemente en tu tono de voz y en tu lenguaje corporal. No es exactamente lo que dices verbalmente, es desde qué lugar interno emocional lo dices. Por eso, más que simplemente repetir mecánicamente la palabra como un mantra vacío, debes trabajar internamente en desarrollar genuinamente lo que esa palabra representa a nivel profundo: decisión real, claridad mental, movimiento constante hacia adelante en la vida. Llegamos ahora a la quinta palabra clave fundamental de este vídeo extenso sobre comunicación, atracción y psicología femenina aplicada, la palabra después. Y vamos a hablar en detalle sobre cómo crear expectativa genuina y misterio atractivo sin ningún esfuerzo aparente ni manipulación evidente. Y ahí es exactamente donde entra esta palabra tan simple en apariencia pero tan poderosa a nivel psicológico: después. No es una excusa vacía para evitar el compromiso genuino, no es evasión emocional disfrazada, es control consciente del ritmo natural de la relación. Un hombre que entiende profundamente este principio psicológico no se apresura nerviosamente a llenar cada espacio de silencio ni a responder impulsivamente a cada impulso emocional en el momento exacto en que aparece internamente. Sabe con certeza que el tiempo también comunica mensajes poderosos por sí mismo, sabe que no todo tiene que resolverse inmediatamente en el momento presente, porque cuando absolutamente todo ocurre de forma inmediata y sin ninguna pausa, no hay tensión emocional saludable generada, y sin esa tensión sutil no hay interés romántico sostenido genuinamente en el tiempo. Ahora, cuidado importante con este consejo específico. No estamos hablando en absoluto de ignorar deliberadamente a la otra persona, de desaparecer sin explicación o de jugar juegos mentales manipuladores con sus emociones. Ese tipo de comportamiento es fundamentalmente inmaduro y además se nota claramente a nivel psicológico, generando desconfianza en lugar de atracción. Aquí estamos hablando específicamente de algo mucho más sutil y matizado, no sobre entregarte emocionalmente desde el primer momento de la interacción. Porque si puedes estar genuinamente presente en la conversación, puedes mostrar interés real y auténtico, pero sin eliminar por completo el espacio psicológico necesario para la anticipación saludable. La palabra después representa exactamente ese concepto psicológico: espacio con intención clara, un pequeño retraso consciente y calculado, una pausa completamente natural, un mensaje implícito de que no todo tiene que suceder en este instante preciso. Y eso genera algo verdaderamente interesante a nivel psicológico y neurológico.
Mantiene la mente activa y comprometida, porque cuando algo queda deliberadamente abierto e incompleto, el cerebro humano busca activamente completarlo mentalmente y esa búsqueda mental constante crea enfoque sostenido, crea interés genuino, crea recordación duradera en la memoria. No es ninguna casualidad neurológica que recuerdes con mucha más claridad lo que quedó inconcluso emocionalmente que lo que ya terminó completamente y sin ambigüedad. Ahora, llevando este concepto a algo más cotidiano y práctico en el terreno de las citas modernas, muchos hombres creen erróneamente que deben responder rápidamente a cada mensaje, estar siempre disponibles sin excepción, nunca dejar absolutamente nada pendiente para más tarde, porque piensan intuitivamente que eso demuestra un interés genuino y sincero. Pero en la realidad práctica muchas veces transmite exactamente lo contrario de lo que buscan comunicar, urgencia emocional evidente. Y la urgencia, aunque no se diga explícitamente en voz alta durante la conversación, se siente inconscientemente como necesidad emocional desesperada, y la necesidad desesperada rara vez resulta atractiva en el terreno romántico. Un hombre que utiliza la palabra después de forma natural y coherente está comunicando implícitamente algo muy diferente y mucho más atractivo. Tengo una vida plena propia, tengo mi propio ritmo personal, y no todo en mi mundo gira exclusivamente alrededor de este momento específico contigo. Y eso contraintuitivamente no aleja emocionalmente a la otra persona, la posiciona positivamente en tu vida. Porque cuando no estás completamente disponible en absolutamente todo momento del día, tu tiempo personal se percibe subconscientemente como algo mucho más valioso, y cuando algo se percibe como valioso, se cuida y se aprecia mucho más por la otra persona involucrada. Y aquí es exactamente donde muchos hombres mayores tienen una gran ventaja competitiva natural en el terreno amoroso si saben aprovecharla conscientemente, porque con la experiencia acumulada de vida viene algo muy valioso que muchos hombres jóvenes todavía no dominan del todo: paciencia genuina. Pero esa paciencia específica debe ser completamente consciente y deliberada, no simplemente pasiva por default. No se trata de esperar pasivamente por miedo al rechazo, se trata de pausar activamente con intención clara y propósito definido. Ahora quiero hablarte de algo adicional que complementa perfectamente todo lo que hemos visto hasta este punto del vídeo, porque las palabras por sí solas, sin el contexto emocional adecuado, sin la energía correcta detrás de ellas, pierden gran parte de su poder transformador. Vamos a hablar de una sexta palabra clave que pocos mencionan en el contenido sobre seducción y atracción femenina, pero que resulta absolutamente fundamental para consolidar todo lo aprendido anteriormente: la palabra cuéntame. Esta palabra representa el arte perdido de la escucha activa genuina, algo que la mayoría de los hombres modernos ha olvidado casi por completo en sus interacciones sociales diarias, ocupados constantemente pensando en qué van a decir a continuación en lugar de escuchar verdaderamente lo que la otra persona está comunicando. Cuando un hombre maduro le dice a una mujer «cuéntame más sobre eso» con genuino interés en su tono de voz, está haciendo algo psicológicamente poderoso. Le está dando espacio protagónico en la conversación sin necesidad de competir constantemente por la atención con sus propias historias personales. Esto genera una sensación profunda de ser verdaderamente escuchada, algo que muchas mujeres describen como extremadamente escaso en sus experiencias de citas modernas, donde la mayoría de los hombres solo esperan su turno para hablar de sí mismos sin realmente procesar lo que ella acaba de compartir emocionalmente. La escucha activa genuina, combinada con preguntas de seguimiento inteligentes y específicas, demuestra un nivel de inteligencia emocional que pocos hombres poseen o desarrollan conscientemente. No se trata de fingir interés artificialmente, se trata de cultivar genuina curiosidad por la experiencia humana única de la otra persona. Cuando preguntas «cuéntame» y realmente escuchas la respuesta sin interrumpir, sin desviar inmediatamente la conversación hacia ti mismo, estás construyendo un tipo de intimidad emocional que va mucho más allá de la atracción física superficial inicial. Y aquí hay una séptima palabra que complementa perfectamente todo el sistema de comunicación que hemos construido hasta ahora en este vídeo: la palabra nosotros. Esta palabra, usada en el momento psicológicamente correcto, no demasiado pronto para no parecer desesperado ni demasiado tarde para no parecer indiferente, comunica un sentido incipiente de conexión compartida sin presionar prematuramente hacia un compromiso formal. Un hombre maduro que dice naturalmente «podríamos hacer esto nosotros algún día», está plantando semillas de futuro compartido sin la presión abrumadora de una declaración formal de intenciones románticas serias. Esta palabra funciona especialmente bien para hombres mayores porque comunica implícitamente una visión de estabilidad y proyecto de vida compartido, algo que muchas mujeres maduras valoran profundamente después de experiencias previas de relaciones superficiales o inestables.
No se trata de apresurar artificialmente el compromiso romántico, se trata de sembrar consistentemente la idea de posibilidad compartida de forma orgánica y natural a lo largo del tiempo. Antes de cerrar este vídeo quiero llevarte a un terreno todavía más práctico, porque de nada sirve entender la teoría de la psicología de la atracción si no sabes exactamente cómo aplicarla en situaciones reales de tu vida diaria. Mensajes de texto, primera cita, segunda cita, y esos momentos ambiguos donde no sabes si avanzar o retroceder. Vamos a desglosar esto con calma, porque aquí es donde la mayoría de los hombres maduros pierde terreno sin darse cuenta, no por falta de interés genuino, sino por falta de estrategia consciente de comunicación. Empecemos por los mensajes de texto, porque hoy en día gran parte de la conexión inicial y del coqueteo sucede precisamente ahí, en la pantalla del teléfono, antes de siquiera verse en persona. Y aquí hay un error gigantesco que cometen constantemente los hombres mayores que están regresando al mundo de las citas después de mucho tiempo fuera de circulación. Escriben mensajes larguísimos, cargados de explicaciones, de justificaciones, de preguntas múltiples en un solo mensaje, como si estuvieran rindiendo un examen o llenando un formulario burocrático. Eso mata la tensión inmediatamente. Un hombre que entiende el poder del lenguaje breve y con intención escribe mensajes cortos, directos, con un toque de humor cuando es apropiado, y sobre todo, deja espacio para que ella también participe activamente en la conversación en lugar de sentirse interrogada. Piensa en la palabra después que aprendimos anteriormente y aplícala directamente a los mensajes de texto. No necesitas responder en menos de 30 segundos cada vez que ella te escribe. No necesitas estar pegado al teléfono esperando ansiosamente la próxima notificación. Un hombre maduro con una vida plena, con proyectos personales, con amigos, con actividades propias, responde cuando puede, cuando tiene algo genuino que aportar a la conversación, no por obligación ansiosa. Y paradójicamente esa pequeña pausa natural, ese pequeño espacio entre mensajes, genera más interés del que jamás generaría una respuesta inmediata y desesperada. Ahora hablemos de la primera cita, ese momento que tanto ansían y tanto temen los hombres mayores que regresan al mundo de las citas después de un divorcio, una separación o simplemente años sin practicar activamente el arte del cortejo. Aquí es donde debes integrar de forma natural todas las palabras clave que hemos discutido en este vídeo. Desde el primer saludo, tu energía debe transmitir calma, no ansiedad. Recuerda la palabra tranquila que discutimos anteriormente, pero aplicada ahora a ti mismo, a tu propio estado interno. Si llegas a la cita con el cuerpo tenso, con la mente acelerada, con 1000 preguntas internas sobre si le vas a gustar o no, esa energía se transmite inevitablemente sin necesidad de palabras. Durante la conversación en la primera cita, usa activamente la palabra cuéntame que mencionamos antes. Deja que ella hable, que comparta su vida, sus intereses, sus experiencias, y escucha genuinamente, no esperando tu turno para hablar de ti mismo, sino realmente procesando lo que ella comparte contigo. Cuando llegue tu turno de compartir algo sobre tu propia vida, hazlo con brevedad e intención, sin caer en el monólogo autobiográfico completo que muchos hombres mayores tienden a hacer, especialmente cuando llevan años sin tener una conversación romántica genuina y sienten la necesidad de contarlo todo de una sola vez. Y aquí viene un consejo específico para el final de la primera cita, un momento crítico donde muchos hombres arruinan todo el buen trabajo construido durante la conversación. No te disculpes excesivamente por tener que irte. No alargues la despedida con explicaciones innecesarias. Usa la palabra vamos de forma sutil, vamos organizando algo pronto, o simplemente despídete con calma, con una sonrisa genuina, sin necesidad de confirmar inmediatamente una segunda cita ni de mendigar atención adicional. Esa seguridad al despedirte, esa falta de necesidad desesperada de prolongar el momento, es exactamente lo que deja una impresión duradera y magnética. Hablemos ahora de un tema que genera mucha confusión entre los hombres maduros que están reconstruyendo su vida amorosa, cómo manejar las inseguridades relacionadas con la edad, el físico o la situación económica durante estas interacciones. Aquí quiero ser completamente honesto contigo. Ninguna palabra mágica, ninguna técnica de comunicación, va a compensar completamente una inseguridad profunda no resuelta internamente. Las palabras que hemos discutido en este vídeo son herramientas poderosas, pero funcionan mejor cuando existe una base sólida de autoestima masculina genuina detrás de ellas. Si constantemente sientes que no eres suficiente, que tu edad es un problema insalvable, que tu situación económica actual te descalifica automáticamente, esa energía interna se filtra inevitablemente en tu comunicación, sin importar cuántas palabras clave uses correctamente.
Por eso, antes de aplicar cualquier técnica de comunicación, te invito a hacer un trabajo interno honesto. Pregúntate qué historias te has estado contando a ti mismo sobre tu propio valor como hombre maduro en el terreno amoroso. Muchas de esas historias probablemente no son ciertas objetivamente, son simplemente miedos acumulados durante años de experiencias pasadas, comentarios externos, o comparaciones constantes con hombres más jóvenes que ves en redes sociales o en el entorno cotidiano. La madurez, la experiencia de vida, la estabilidad emocional que has construido con los años, son activos extremadamente valiosos en el terreno de las relaciones serias, mucho más valiosos de lo que muchos hombres mayores creen conscientemente. Vamos a analizar ahora 3 situaciones reales, 3 casos representativos, que ilustran perfectamente todo lo que hemos discutido hasta este momento en el vídeo. Imagina primero a un hombre de 52 años, divorciado hace 3 años, que decide regresar al mundo de las citas después de mucho tiempo. Su patrón habitual era exactamente el que describimos al principio de este vídeo, decía sí a todo, estaba disponible constantemente, respondía mensajes de texto en segundos, y terminaba sintiéndose usado, ignorado o simplemente descartado después de unas pocas conversaciones prometedoras. Cuando empezó a aplicar conscientemente la palabra no en su vida, estableciendo límites saludables sobre su tiempo y su disponibilidad, algo cambió notablemente en cómo las mujeres respondían a él. Empezó a ser percibido como alguien con vida propia, con valor, con criterio, en lugar de alguien desesperado por compañía. El segundo caso es el de un hombre de 61 años, viudo, que llevaba años sin tener ningún tipo de interacción romántica y sentía muchísima ansiedad al respecto. Su problema principal no era la falta de interés de las mujeres que conocía, sino su propia ansiedad visible durante las conversaciones, que generaba incomodidad en el ambiente. Cuando aprendió a integrar genuinamente la palabra tranquila en su propio estado interno, no solo en su lenguaje hacia las demás personas, sino como una práctica constante de regulación emocional, su presencia completa cambió. Empezó a generar esa sensación de calma y estabilidad que mencionamos anteriormente, y las conversaciones que antes se sentían tensas y forzadas empezaron a fluir con mucha más naturalidad. El tercer caso es el de un hombre de 45 años que constantemente sobrevalidaba a cada mujer que conocía, elogiando excesivamente cada comentario, cada detalle, cada característica física o de personalidad, desde el primer mensaje de texto. Su intención era genuinamente buena, pero el efecto era exactamente el contrario al que esperaba. Las mujeres perdían interés rápidamente porque sentían que él estaba demasiado ansioso por su aprobación, demasiado necesitado de conexión inmediata. Cuando aprendió a usar la palabra interesante con más frecuencia, a filtrar conscientemente sus reacciones emocionales, a no regalar validación constante sin ningún criterio, empezó a notar un cambio notable en cómo las mujeres se esforzaban más activamente por captar su atención genuina. Estos 3 casos representativos ilustran algo fundamental que quiero que entiendas profundamente antes de terminar este vídeo. Las palabras clave que hemos discutido no son fórmulas mágicas aisladas, son expresiones externas de un cambio interno mucho más profundo en la mentalidad y la autoestima. Cuando trabajas genuinamente en tu estabilidad emocional interna, en tu capacidad de establecer límites saludables, en tu criterio propio y tu dirección clara en la vida, estas palabras surgen naturalmente de esa base sólida, sin necesidad de forzarlas artificialmente en cada conversación. Quiero también abordar un tema que genera muchísimas preguntas en los comentarios de vídeos anteriores sobre este mismo canal, la diferencia entre aplicar estas técnicas de comunicación consciente y caer en la manipulación emocional genuina de otra persona. Esta es una distinción absolutamente fundamental que quiero que quede completamente clara antes de terminar este contenido. La manipulación emocional busca controlar deliberadamente las emociones y decisiones de otra persona para beneficio propio, generalmente a través del engaño, la ocultación de información relevante o la explotación consciente de inseguridades ajenas. Lo que hemos discutido en este vídeo es exactamente lo contrario: comunicación auténtica, límites saludables, autoestima genuina y claridad emocional real, sin ningún tipo de engaño ni ocultación deliberada de tus verdaderas intenciones o sentimientos. Si en algún momento sientes que estás usando estas palabras clave para engañar a alguien sobre tus verdaderas intenciones, para hacer promesas que no piensas cumplir, o para manipular deliberadamente las emociones de otra persona con fines puramente egoístas, entonces te has desviado completamente del propósito genuino de este contenido. La verdadera atracción duradera se construye sobre honestidad, respeto mutuo genuino y comunicación auténtica, no sobre trucos psicológicos vacíos de contenido ético.
Ahora quiero dedicar unos minutos a hablar específicamente sobre las diferencias generacionales en la comunicación romántica, porque muchos hombres mayores sienten confusión genuina sobre cómo comunicarse efectivamente con mujeres de generación. Aquí el consejo fundamental es el mismo que hemos venido repitiendo a lo largo de todo este vídeo: la autenticidad y la claridad de comunicación trascienden las diferencias generacionales. No necesitas fingir ser más joven de lo que eres, no necesitas adoptar un lenguaje juvenil forzado que no te representa genuinamente. Lo que necesitas es aplicar los principios fundamentales de comunicación consciente que hemos discutido, adaptados naturalmente a tu propia voz auténtica y tu propia forma de expresarte. Las mujeres, sin importar su edad, perciben instintivamente la diferencia entre un hombre auténtico que se comunica con intención y un hombre que está forzando artificialmente una imagen que no corresponde con quien es realmente. Quiero abordar también un aspecto crucial que pocos vídeos sobre este tema mencionan abiertamente: el papel del lenguaje corporal y el tono de voz como complemento absolutamente esencial de las palabras que elegimos usar. Todas las palabras clave que hemos discutido en este vídeo pierden gran parte de su poder transformador si no van acompañadas de un lenguaje corporal congruente. Decir tranquila con los hombros tensos, con la mirada esquiva, con una postura encogida, envía un mensaje completamente contradictorio que anula el efecto positivo de la palabra en sí misma. Por eso, mientras trabajas conscientemente en integrar estas palabras clave en tu comunicación diaria, te invito también a prestar atención genuina a tu postura corporal, a tu contacto visual, al ritmo pausado de tu respiración durante las conversaciones importantes. Un hombre que mantiene contacto visual genuino, sin ser invasivo ni incómodo, que tiene una postura erguida pero relajada, que habla con un ritmo pausado en lugar de atropellado y nervioso, refuerza exponencialmente el poder de las palabras que hemos discutido durante todo este vídeo. Finalmente, antes de pasar al cierre definitivo de este contenido, quiero hablarte sobre la paciencia necesaria para integrar genuinamente estos cambios de comunicación en tu vida diaria. No esperes resultados perfectos e inmediatos desde el primer día de aplicar conscientemente estas palabras clave. La comunicación consciente es una habilidad que se desarrolla gradualmente con práctica constante, con errores ocasionales, con ajustes progresivos basados en la retroalimentación real que recibes en tus interacciones cotidianas. Algunos días te sentirás torpe intentando aplicar la palabra no en una situación específica, otros días olvidarás completamente usar tranquila, cuando más lo necesitabas emocionalmente. Eso es completamente normal y forma parte natural del proceso de crecimiento personal genuino. Lo importante es mantener la intención consciente presente en tu mente, revisar periódicamente tus propios patrones de comunicación, y celebrar genuinamente los pequeños avances que vas notando en cómo las mujeres responden a tu nueva forma de comunicarte, más calmada, más segura, más intencional y auténtica. Quiero dedicar esta última parte del vídeo a responder algunas de las preguntas más frecuentes que recibo constantemente en los comentarios de vídeos anteriores sobre comunicación, atracción y relaciones para hombres maduros, porque sé que muchos de ustedes tienen dudas específicas que merecen una respuesta detallada y honesta, no una respuesta genérica de manual. La primera pregunta que recibo constantemente es la siguiente: ¿estas palabras clave funcionan igual si estoy interesado en una relación seria y duradera, o solamente sirven para el coqueteo inicial y las primeras citas? Esta es una pregunta excelente y merece una respuesta matizada. La verdad es que los principios psicológicos detrás de cada palabra clave que hemos discutido, límites saludables, estabilidad emocional, criterio propio, dirección clara y anticipación consciente, son fundamentales no solo para generar atracción inicial, sino para mantener una relación saludable y duradera a largo plazo. De hecho, muchos de los problemas que surgen en relaciones establecidas de hombres maduros tienen su raíz precisamente en la pérdida gradual de estos principios con el paso del tiempo. Un hombre que al principio de la relación mantenía límites saludables, comunicación clara y cierta independencia emocional, muchas veces empieza a perder estas cualidades una vez que se siente seguro en la relación, volviéndose excesivamente complaciente, perdiendo su propia identidad y su propio criterio. Por eso, integrar genuinamente estos principios no es solo una estrategia de conquista inicial, es una forma de vida relacional que debe mantenerse consciente y activamente a lo largo de toda la relación. La segunda pregunta frecuente que recibo es: ¿qué hago si aplico estas palabras clave y aún así la mujer pierde interés en la conversación? Esta pregunta toca un punto fundamental que quiero aclarar con total honestidad. Ninguna técnica de comunicación, por más efectiva que sea psicológicamente, garantiza compatibilidad genuina con cada persona que conoces.
La comunicación consciente que hemos discutido en este vídeo mejora significativamente tus probabilidades de generar atracción y conexión genuina, pero no elimina completamente la realidad de que no todas las personas van a ser compatibles contigo, independientemente de lo bien que te comuniques. Y esto contraintuitivamente es algo positivo que debes aceptar plenamente. La comunicación consciente también sirve como un filtro natural, que ayuda a identificar rápidamente quién realmente valora tu forma auténtica de ser, en lugar de forzar conexiones que fundamentalmente no son compatibles a largo plazo. La tercera pregunta que muchos hombres mayores me hacen constantemente en los comentarios ¿es demasiado tarde para cambiar mis patrones de comunicación después de tantos años haciendo las cosas de manera diferente? Y aquí quiero ser completamente enfático y directo, no, nunca es demasiado tarde para desarrollar consciencia comunicativa y emocional. El cerebro humano mantiene su capacidad de aprendizaje y adaptación durante toda la vida, un concepto que la neurociencia moderna denomina neuroplasticidad. Los patrones de comunicación que has desarrollado durante décadas no están grabados permanentemente en piedra, son simplemente hábitos repetidos que pueden modificarse conscientemente con práctica constante, paciencia genuina contigo mismo, y la disposición honesta de salir de tu zona de comodidad habitual. La cuarta pregunta frecuente tiene que ver específicamente con las señales de atracción femenina, algo que genera muchísima confusión entre hombres mayores que llevan tiempo fuera del terreno de las citas activas. Muchos me preguntan cómo saber genuinamente si una mujer está interesada o simplemente siendo educada y cortés en la conversación. Aquí quiero darte algunas señales generales, aunque siempre con la advertencia honesta de que cada persona es diferente y estas señales no son reglas absolutas ni infalibles. Una mujer genuinamente interesada tiende a hacer preguntas de seguimiento sobre tu vida, no solamente responde con monosílabos a tus preguntas. Tiende a compartir información personal voluntariamente sin que se lo pidas directamente. Mantiene contacto visual sostenido durante la conversación, no evasivo ni forzado. Y en el terreno de los mensajes de texto, responde con relativa consistencia, aunque no necesariamente de forma inmediata, y hace un esfuerzo visible por mantener la conversación fluyendo en ambas direcciones, no solo respondiendo pasivamente a lo que tú envías. La quinta pregunta que recibo con mucha frecuencia tiene que ver con los errores más comunes que cometen específicamente los hombres mayores al regresar al mundo de las citas después de un divorcio, una viudez, o simplemente muchos años de soltería no buscada activamente. El primer error común es hablar excesivamente sobre relaciones pasadas, especialmente sobre un divorcio doloroso o una relación anterior fallida, convirtiendo las primeras conversaciones en sesiones terapéuticas no solicitadas por la otra persona. El segundo error común es la comparación constante, consciente o inconsciente, entre la nueva persona que estás conociendo y tu expareja anterior, algo que genera una sensación incómoda de estar compitiendo con un fantasma del pasado. El tercer error frecuente es la impaciencia excesiva por avanzar rápidamente hacia el compromiso formal, motivada muchas veces por el miedo genuino a la soledad, lo cual paradójicamente genera el efecto contrario de alejar a la otra persona por la presión emocional percibida. El cuarto error común es subestimar completamente el valor de la experiencia de vida acumulada, disculpándose constantemente por la edad o por no estar al día con las formas modernas de relacionarse, cuando en realidad esa experiencia y madurez es precisamente uno de los activos más valiosos que un hombre maduro puede ofrecer en una relación seria y genuina. La sexta pregunta frecuente tiene que ver con el equilibrio correcto entre ser auténtico y aplicar conscientemente técnicas de comunicación mejoradas. Muchos hombres sienten que aplicar estas palabras clave de forma consciente es, en cierto sentido, actuar o ser artificial en lugar de simplemente ser ellos mismos genuinamente. Y esta es una preocupación completamente válida que merece una respuesta honesta. La diferencia fundamental está en la intención detrás de la aplicación consciente. Aprender a comunicarte con más claridad, más calma y más intención no es fundamentalmente diferente de aprender cualquier otra habilidad de vida, como mejorar tu forma de hablar en público, mejorar tu forma de liderar un equipo de trabajo, o mejorar tu forma de resolver conflictos familiares. Nadie diría que aprender a comunicarte mejor profesionalmente te hace menos auténtico en el trabajo. Lo mismo aplica exactamente al terreno romántico y emocional. La autenticidad genuina no significa comunicarte de forma torpe o inconsciente por default, significa que las palabras que eliges reflejan honestamente tus verdaderos sentimientos, intenciones y valores personales, aplicadas con más conciencia y habilidad desarrollada. Quiero dedicar los últimos minutos de esta sección a hablar sobre un tema que conecta directamente con todo lo que hemos discutido.
La importancia de trabajar simultáneamente en otros aspectos de tu vida personal mientras desarrollas estas habilidades de comunicación consciente. Las palabras clave que hemos discutido funcionan mucho mejor, generan resultados mucho más consistentes y duraderos, cuando forman parte de una vida personal genuinamente plena y satisfactoria, no cuando son la única estrategia que un hombre utiliza para llenar un vacío emocional profundo relacionado con la soledad o la falta de propósito personal. Esto significa invertir tiempo genuino en tus propios intereses personales, en tus amistades masculinas, en tu salud física y mental, en proyectos profesionales o creativos que te den un sentido de propósito independiente de cualquier relación romántica. Cuando tu vida personal está genuinamente equilibrada y satisfactoria, las palabras clave que hemos discutido surgen mucho más naturalmente, porque no provienen de un lugar de necesidad desesperada, sino de un lugar genuino de abundancia interna y plenitud personal. Un hombre que tiene una vida rica y satisfactoria por sí mismo, independientemente de tener o no pareja romántica en este momento, comunica naturalmente esa seguridad interna en cada palabra que elige usar, sin necesidad de forzar artificialmente ninguna técnica específica. Voy a cerrar este vídeo extenso con una idea central que a muchos no les va a gustar escuchar, pero es absolutamente necesario decirla sin rodeos innecesarios ni suavizantes excesivos. La mayoría de los hombres no fracasa constantemente en el terreno amoroso porque las mujeres sean complicadas o difíciles de entender psicológicamente. Fracasa específicamente porque nunca aprendió genuinamente a comunicarse con verdadera intención y propósito claro. Sí, suena duro y directo, pero piénsalo bien con calma y honestidad personal. No es falta de oportunidades reales en tu vida, no es exclusivamente tu edad cronológica, no es únicamente tu apariencia física. Es fundamentalmente la forma específica en que hablas, reaccionas emocionalmente y te posicionas psicológicamente dentro de una conversación con una mujer que te interesa genuinamente. Mientras sigas usando mecánicamente las mismas palabras predecibles con la misma energía nerviosa que absolutamente todos los demás hombres de tu edad y situación, vas a obtener consistentemente los mismos resultados decepcionantes que todos los demás obtienen. Y aquí está lo verdaderamente controversial y que pocos se atreven a decir en el contenido tradicional sobre citas y seducción: no necesitas decir objetivamente más palabras en cada conversación. Necesitas decir mejor con más intención y propósito claro, porque un hombre que verdaderamente entiende el peso psicológico real de sus palabras no persigue desesperadamente, no fuerza artificialmente las situaciones, no impresiona en exceso de forma ansiosa. Simplemente se comunica con claridad genuina, con calma auténtica y con dirección firme y consistente. Y eso, aunque parezca engañosamente simple a primera vista, lo separa automáticamente del resto de hombres con los que ella ha interactuado anteriormente en su vida. Repasemos brevemente para que quede completamente grabado en tu memoria, las palabras clave psicológicas que hemos desglosado en profundidad durante este vídeo sobre atracción femenina, psicología de las relaciones y comunicación masculina efectiva para hombres maduros. La palabra no, que comunica límites saludables y control emocional genuino. La palabra tranquila, que transmite estabilidad emocional y liderazgo sutil sin dominancia agresiva. La palabra interesante, que demuestra criterio propio y evita la sobrevalidación constante que devalúa tus palabras. La palabra vamos, que comunica dirección clara y capacidad de decisión firme sin necesidad de imponerse autoritariamente. La palabra después, que crea anticipación saludable y espacio psicológico para el deseo genuino. Y las palabras complementarias cuéntame y nosotros, que profundizan la conexión emocional genuina más allá de la atracción física superficial inicial. Cada una de estas palabras, usada con la intención correcta, con el tono adecuado y desde un lugar interno de genuina autoestima masculina, tiene el poder de transformar completamente tus interacciones románticas y sociales, sin necesidad de cambiar fundamentalmente quién eres como persona, sino simplemente refinando conscientemente la forma en que te comunicas con el mundo que te rodea. Ahora, quiero que esto no se quede solamente en el terreno de la teoría abstracta. Quiero que lo lleves activamente a la práctica en tus interacciones cotidianas, y más importante aún, quiero genuinamente escucharte a ti en los comentarios de este vídeo. Déjame en los comentarios cuál de estas palabras clave ya has usado anteriormente sin darte cuenta conscientemente, o cuál específicamente te cuesta más aplicar en tu vida diaria. Cuéntame tu experiencia personal con la comunicación y las citas, porque ahí es exactamente donde empieza el cambio transformador real en tu vida amorosa. Voy a estar leyendo activamente y respondiendo personalmente a varios comentarios de este vídeo en los próximos días. Quiero crear genuinamente una conexión real contigo como espectador,
no simplemente darte información valiosa y desaparecer sin más interacción. Porque al final de todo este contenido extenso, esto no se trata solamente de aprender técnicas para atraer mujeres de forma superficial, se trata fundamentalmente de convertirte en un hombre maduro que sabe exactamente lo que dice, cuando lo dice específicamente y porque lo dice con propósito claro. Y cuando finalmente llegas a ese nivel de conciencia comunicativa y emocional, absolutamente todo cambia positivamente en tu vida, no solo en el terreno romántico, sino en todas tus relaciones interpersonales, profesionales y familiares. Si este vídeo sobre psicología de la atracción, comunicación efectiva y relaciones para hombres maduros te ha resultado valioso y transformador, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos donde seguiremos profundizando en temas de autoestima masculina, inteligencia emocional aplicada a las relaciones, comunicación consciente y desarrollo personal para hombres que quieren mejorar genuinamente su vida amorosa y social después de los 40, 50 o 60 años. Activa también la campanita de notificaciones para enterarte inmediatamente cuando publiquemos contenido nuevo sobre estos temas tan importantes para nuestra comunidad de hombres maduros comprometidos con su crecimiento personal. Comparte este vídeo con algún amigo cercano que creas que puede necesitar escuchar exactamente este mensaje hoy, porque a veces la mejor forma de ayudar a alguien que queremos es simplemente compartiendo información valiosa que puede cambiar genuinamente su perspectiva sobre la comunicación y las relaciones humanas. Y recuerda siempre esto antes de irte, no se trata de manipular a nadie con trucos psicológicos baratos, se trata de comunicarte desde un lugar genuino de fortaleza interna, autoestima sólida y claridad emocional real. Esa es la verdadera clave de la atracción duradera y las relaciones saludables a cualquier edad de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.